Ok, ahora sí estamos grabando. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la planeación de las empresas. Recordemos que en el tema de la planeación de las empresas es muy importante el tema de la estrategia del negocio. Voy a compartirles una pantallita aquí para que vayamos viendo. Uh-huh. Ok, entonces dentro de la planeación de las empresas, hay un tema muy importante que es el tema de la estrategia del negocio. La estrategia del negocio nos va a mostrar cuál es el camino, digamos, que la empresa debe seguir para poder cumplir la misión, ¿verdad? Para poder cumplir con la misión y la visión que se ha planteado. Y para poder, digamos, llegar a lograr, digamos, alcanzar esta meta, es fundamental, digamos, que se tenga una planeación bien sólida, ¿verdad? Tiene que haber una planeación buena, sólida, que tenga una buena estructura, que le vaya a permitir a los administradores conocer, ojalá, a priori, ¿verdad? Todos los retos a los que se va a enfrentar la empresa, los retos y los desafíos, y todo lo que va a tener que enfrentar en el futuro próximo. Por eso es que, bueno, este curso es un curso de contabilidad administrativa, en donde habíamos dicho que la contabilidad administrativa tenía la cualidad de que estaba orientada hacia el futuro. Entonces, en esta parte de la planeación de las empresas vamos a presentar dos herramientas muy valiosas, ¿verdad? Hay dos herramientas muy valiosas. Digamos, este curso que nosotros estamos llevando no es un curso, digamos, profundo de contabilidad de costos. La mencionamos, la contabilidad de costos, como un eslabón importante que conecta tanto a la contabilidad financiera como a la contabilidad administrativa, un eslabón importantísimo. Pero no profundizamos tanto en la contabilidad de costos. Pero lo que sí vemos son algunas herramientas importantes. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes que de aquí, de este curso, no vamos a salir nunca expertos en costos ni nada por el estilo, ¿verdad? No vamos a tener una solvencia. Lógicamente, si queremos profundizar en el tema de costos, vamos a tener que llevar otros cursos, ¿verdad? Otros cursos. O quizás cuando ya ustedes se gradúen, si alguno está interesado, va a tener que hacer quizás una maestría en donde vaya a tener que llevar algunos temas que tengan que ver con el tema de costos, algunos cursos. Los que estén interesados, ¿verdad? Que posiblemente sean los que están orientados hacia lo que tiene que ver con la producción, hacia una empresa manufacturera, ¿verdad? Normalmente uno va viendo en el camino, ¿verdad? Hacia dónde quiere ir, ¿verdad? Hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llegar. Aun cuando el mercado es muy complicado, ¿verdad? El mercado cada día se está complicando. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema tan escabroso ahorita, ¿verdad? Pero sí, es importante decirles que vamos a hablar entonces hoy de dos herramientas importantes, pero más que todo de una. Y vamos a hablar de lo que llamamos el modelo costo, volumen, utilidad, ¿verdad? El modelo costo, volumen, utilidad. Más adelante vamos a hablar de otra herramienta muy importante que se llama el presupuesto maestro, que ustedes la van a utilizar para el trabajo que tienen que desarrollar, el trabajo final. Entonces, esa es la otra herramienta. Y también en este tema de la planeación de las empresas, vamos a tocar el tema de algunos sistemas de costeo, ¿verdad?
algunos sistemas de costeo. Bueno, el día de hoy vamos a ver entonces el modelo costo, volumen, utilidad. Vamos a ver aquí. Me están escuchando bien, ¿verdad? No, no hay ningún problema en el audio. Sí, se escucha bien. Sí, sí, si ustedes ven que hay algún problema que no se oye o algo así, me avisan, por favor, ¿verdad? Alguno que me avise ahí. Aquí tengo el teléfono abierto, ¿verdad? Cualquier cosa. Muy bien, entonces, el modelo costo, volumen, utilidad. Ok, lo que les decía en la introducción, ¿verdad? Este tema tiene que ver con la planeación de las utilidades. Bueno, el modelo costo, volumen, utilidad constituye, como les decía, un gran apoyo a la actividad de planeación y nos permite definir acciones, ¿verdad? Definir acciones importantes que nos harán llevar a cabo, como les decía en la introducción, el desarrollo integral de la empresa. Vamos a ver entonces, estuvimos hablando ahorita de la planeación operativa, ¿verdad? La planeación operativa de corto plazo, ¿verdad? En esta planeación operativa, la empresa debe saber que tiene 3 elementos muy importantes para encauzar su futuro. Hay 3 elementos importantísimos. Y estos elementos son los costos, ¿verdad? En primer lugar. El otro elemento es el volumen. Y el volumen se refiere a la cantidad, ¿verdad? A la cantidad que se necesita vender. Bueno, la cantidad que se necesita producir y lógicamente vender para poder mantenernos en competencia. Entonces usted dice, bueno, yo voy a producir, yo voy a hacer empanadas. Necesito saber qué volumen qué cantidad de empanadas necesito producir para poder mantenerme compitiendo en el mercado. Y para poderme mantener compitiendo necesito tener utilidades, ¿verdad? Necesito tener un margen de ganancia. Porque si no tengo ganancias, entonces lógicamente voy a salir de la competencia, voy a salir del mercado. No me voy a poder mantener. Entonces es importante el elemento denominado volumen. Y por último, los precios, ¿verdad? Por último, los precios. ¿Qué podemos decir en cuanto a los costos? Bueno, los costos podríamos decir que de las 3 variables, de estas 3 variables que conforman el modelo, el costo es quizás el único que nosotros podemos controlar. El que podemos controlar. Y si logramos controlarlo, entonces podemos lograr grandes cosas, ¿verdad? Ya habíamos hablado de varias estrategias importantes con la estrategia de diferenciación, ¿se acuerdan? Que hablamos de la diferenciación y hablamos también de el liderazgo en costos. La idea de estas estrategias, como les había dicho la vez pasada, es lograr tener un producto de mucha calidad, pero al más bajo costo posible, ¿verdad? Entonces, esas estrategias para administrar mejor el control sobre este elemento, que es el costo, es clave
para entonces mantenernos en competencia. La otra variable que planteamos aquí es el volumen. Pero la variable volumen, digamos, ya no es tan controlable, ¿verdad? Por nosotros, sino que depende de factores más diversos. Por ejemplo, algo como la saturación del mercado, el valor agregado que el producto ofrece respecto del que brindan otros productos similares, ¿verdad? Y todas las estrategias de comercialización, distribución y marketing, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de volumen. Y por último, el precio. El precio es algo que no es controlable por nosotros. Creo que lo habíamos comentado. Porque debido a factores como la apertura económica y comercial que tenemos hoy en día, entonces el precio de los productos está sujeto a los vaivenes del mercado, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, bueno, vamos a poner este precio y ya, no. Tenemos que estar valorando el precio del producto que estamos ofreciendo en el mercado. Y posiblemente si el producto que estamos ofreciendo es completamente nuevo, o sea, que nadie lo ha producido, entonces quizás podríamos controlar un poco, ¿verdad? El tema del precio. Pero normalmente nos metemos en un mercado que ya tiene productos similares o lo que llamamos bienes complementarios, ¿verdad? Bienes complementarios. Entonces siempre tenemos que estar jugando con las leyes del mercado, ¿verdad? La ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Muy bien. Dice que el éxito depende de la creatividad con que se manejen estos tres elementos, ¿verdad? Tres elementos. Vamos a ver, sí. Alguien levantó la mano, dígame. Profesora, ¿me escucha? Sí, correcto. Que, dígame, ahorita que estamos hablando de costos, con su experiencia, ¿qué es mejor? Que una empresa tenga, digamos, mayor, a la hora de operar, mayor costo fijo o mayor costo variable. Digamos que si a un servicio no va a tener tanto costo fijo porque solo cuando alguien compre es que se genera el mayor costo que sería variable. O por el contrario, una empresa que ya tenga su personal, que sería costo fijo, y que el variable, digamos, cuando alguien consume no es tanto porque en realidad lo que se gasta es mayormente en costo fijo. Para una empresa, ¿cuál de las dos es mejor? Sí. Bueno, es que, digamos, O sea, ¿cuál de los dos es más fácil o se puede controlar mejor, por decirlo así? es que, digamos, hay un detalle aquí, digamos, el tema de los costos fijos y de los costos variables, ¿verdad? Recordemos la definición, ¿verdad? Este, ok, aquí estamos hablando de la clasificación de los costos por su comportamiento, ¿verdad? Entonces, los costos per se, digamos, ¿cómo se lo digo? Los costos de por sí, nosotros los vamos a clasificar de acuerdo a su comportamiento conforme se van presentando, ¿eh? Conforme se van presentando. No es que, ¿cómo se lo digo? No es que, yo digo, mira, yo quiero tener estos costos fijos, no, o yo quiero tener solamente estos costos variables, sino que es algo que se va presentando de acuerdo a la actividad que nosotros estamos desarrollando. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, digamos, de si nos dedicamos, por ejemplo, a dar lecciones. Digamos que tenemos una empresa que se dedica a la enseñanza, ¿verdad? De diferentes temas. Damos cursos de inglés, damos cursos de matemática, damos cursos de español, damos cursos de mandarín, o sea, por decir algo, ¿verdad? Y resulta que tenemos que alquilar, ¿verdad? Un local que contenga eh, aulas para poder dar esas lecciones. Entonces, esa actividad que estamos desarrollando nos va a generar un costo fijo.
y ese costo fijo va a ser el pago de ese alquiler. ¿Ve? Entonces, dependiendo de la actividad a la que estamos dedicados, vamos a tener que incurrir en una serie de costos fijos que se van a ir presentando sobre la marcha y esos costos, eso lo podemos planear, lógicamente, podemos hacer una planeación anticipada para ver cuáles van a ser nuestros costos fijos en la actividad a la cual nos vamos a dedicar. Y los costos fijos, por definición, que son aquellos que permanecen constantes, o sea, permanecen inmutables, o sea, que no cambian en un rango relevante de actividad, ¿verdad? O sea, que no van a variar, se van a mantener constantes. Entonces, por ejemplo, el pago del alquiler de ese local no va a cambiar, digamos, durante un año. Se va a estar pagando mensualmente, un ejemplo, 500,000 por mes, y eso no va a cambiar. Así llegue un solo estudiante a hacer el curso, si llegan 50. Me explico. Entonces, por eso es que decimos que tiene un comportamiento fijo, ese costo. Porque si llega nada más un estudiante, tenemos que pagar siempre los 500,000 colones a la empresa que nos está alquilando ese local. Y si llegan 100 estudiantes, siempre tenemos que pagar los 500,000. Entonces, por eso tiene que ese costo tiene un comportamiento fijo, ¿eh? Porque pase lo que pase, se va a mantener, se va a mantener inmutable. Mientras que los costos variables son aquellos que van a variar conforme usted va haciendo la actividad. Entre más estudiantes llegan, usted va a tener que gastar más en implementos posiblemente de oficina, va a tener que gastar más digamos, si usted les da un refrigerio, va a tener que gastar más en artículos para el refrigerio, ¿verdad? Porque si llega uno, nada más va a dar un refrigerio, pero si llegan 100, tiene que dar 100 refrigerios. Entonces usted, conforme aumenta el volumen, ¿verdad? El volumen de personas que van llegando a realizar los cursos, entonces usted va a tener que gastar más, va a tener que incurrir en más costos. Por eso se llaman, por su comportamiento, costos variables. ¿Ve? Entonces, no es que yo diga, mira, yo voy a, o sea, como me lo dijo usted, que, mira, qué es más ventajoso? Profesor, vea, le voy a poner este escenario. Vean, digamos, bueno, yo trabajo en turismo ahí, en Brisas de la Jungla. Entonces, por ejemplo, a veces hemos trabajado por la caja, o sea, como trabajadores fijos, o a veces por servicios profesionales. Digamos que cuando son, digamos que 25,000. Entonces, ¿qué haría usted? Si contrataría por servicios profesionales, digamos, a los guías, digamos que son 15 y les paga 25,000 al día por cada vez que tengan que, o sea, haya operaciones, o sea, hayan turistas, o mejor, los mete, digamos, a planilla y les paga conforme a la ley, ¿verdad? Que yo creo que son como 300, pongámosle. Entonces, ¿qué sería más rentable, por decirlo así? En variables, en fijos, digamos. O sea, la pregunta que yo le planteé es un modelo donde se pueda controlar si fijo o variable. En este caso, usted los puede tener por servicios profesionales 25,000 al día o en planilla, que ya sería como fijos. Ya. Sí, ya le estoy captando. O sea, la idea suya es, si meterlos como que si fueran costos fijos, en vez de meterlo como costos variables. Como costos variables. ¿Verdad? Esa es la inquietud. Bueno, ahí habría que analizar varias cosas. Habría que ver, digamos, como estamos hablando de un tema que tiene que ver con planeación de las utilidades, vamos a ver entonces, vamos a ver aquí, digamos, si tal vez sea más conveniente tenerlo como un costo fijo o
o plantearlo como un costo variable, ¿verdad? Vamos a verlo de acuerdo al tema que estamos viendo ahorita de la planeación de las actividades, ¿verdad? Entonces vamos a verlo aquí. Ahora vamos a ver un modelo que nos puede ayudar a contestar esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué le parece? Vamos. No, está bien, profesor, solo quiero participar, nada más. Sí, un modelo que nos puede ayudar también a contestar esa pregunta, ¿verdad? Porque, bueno, recordemos que cada actividad es diferente y dentro de cada actividad tenemos que plantearnos el tema por eso este tema se llama modelo costo, volumen, utilidad, ¿verdad? Utilidad, muy importante el tema de la utilidad. Y entonces vamos a ver qué nos conviene más, ¿verdad? ¿Qué nos conviene más? Vamos a ver, entonces, por eso el éxito depende de la creatividad con que se manejen estos tres temas, ¿verdad? Los costos, el volumen y los precios. Vamos a ver aquí entonces. Ok, vamos a ver un concepto que es el concepto de margen de contribución total, ¿verdad? Tiene que ver con los fundamentos. Este tema, este concepto del margen de contribución total tiene que ver con los fundamentos del modelo costo, volumen, utilidad. Entonces, para poder explicar, digamos, el modelo, tenemos que ver un concepto fundamental que es el concepto de margen de contribución, ¿verdad? Dice acá en esta definición que el margen de contribución total se obtiene restando a los ingresos totales los costos variables totales, ¿verdad? Pues para que lo tengan ahí anotado. Ingresos totales, ¿verdad? Menos los costos variables totales es igual al margen de contribución total. Por lo tanto, dice que esa es la parte de los ingresos que nos ayuda a cubrir los costos fijos y nos proporciona una utilidad, ¿verdad? Entonces aquí tal vez se va contestando en parte la inquietud que nos acaba de plantear el compañero, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener ingresos y que esos ingresos puedan cubrir primero los costos variables que nosotros tenemos, ¿verdad? Primero los costos variables. Y entonces que después de cubrir los costos variables nos quede un margen que le vamos a denominar margen de contribución. Y ese margen de contribución, a su vez, ¿verdad? Que es lo que queda, ¿verdad? Va a ser necesario tener ese margen de contribución para poder cubrir los costos fijos que vamos a tener y al mismo tiempo que nos quede una utilidad, ¿eh? Entonces, vea qué importante esto. Vamos a ilustrarlo aquí. Creo que está ilustrado con una figura, ¿ve? Bueno, aquí está ingresos menos el costo variable es igual al margen de contribución. Y debe cubrir, que es lo que les estoy diciendo, debe cubrir los costos fijos más la utilidad. El margen de contribución. ¿De dónde sale el margen de contribución? De restar a los ingresos que tenemos los costos variables. Y ese margen de contribución, que es lo que nos queda, debe cubrir los costos fijos que tengamos, más y al mismo tiempo nos tiene que proporcionar una utilidad. Entonces, vea qué interesante. El muchacho me está diciendo, el compañero me está preguntando que ¿qué es lo más conveniente? Si meterlos en planilla, o dejarlos como costos variables, ¿verdad? Aquí lo importante es que entonces que tenemos que tener en cuenta nuestros ingresos, porque los ingresos deben de cubrir los costos variables primero y luego dejar un margen de contribución que nos cubra los costos fijos. Si tenemos unos costos fijos muy elevados, ¿verdad? Si tenemos unos costos fijos muy elevados, nos va a ser más difícil poderlos cubrir, ¿verdad?
poderlos cubrir, poderlos solventar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con los costos fijos, ¿verdad? Si son muy altos, esto nos puede traer problemas, porque si son muy altos, entonces vamos a tener utilidades muy bajas, ¿verdad? Porque tenemos que cubrir unos costos fijos demasiado altos, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos tal vez estar ya dando ya en el clavo, ¿verdad? ¿Qué nos conviene más, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos la figura. Dice que los ingresos, que es la figura naranja, deben de cubrir los costos variables, ¿verdad? Deben de cubrir los costos variables. Y entonces, al tener los ingresos y restarle los costos variables, ¿verdad? Entonces vamos a tener el margen de contribución. Y ese margen de contribución nos va a servir para cubrir los costos fijos, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos tiene que generar una utilidad de operación. Pero si los costos fijos son muy altos, ¿verdad? O sea, si esta cajita amarilla, ¿verdad? La cajita amarilla de los costos fijos es muy elevada, entonces la utilidad de operación va a ser menor, ¿verdad? Va a ser cada vez menor, ¿verdad? Entre más costos fijos tengamos. Entonces quizá habría que ver entonces si lo más conveniente será meter mejor a esta gente como costos variables, como una estrategia, ¿verdad? Meterlos como que si fueran costos variables en vez de meterlo como costos fijos, para que no se nos abulten los costos fijos, ¿verdad? Habría que jugar con eso, ¿verdad? Habría que jugar con esas variables, ¿verdad? A ver qué nos resulta más conveniente. Profesor. Pero para eso vamos a ver los números, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos con números. Y vamos a hacer también algunos ejercicios. Bueno, los ejercicios que yo les dejo de tarea, son 3 casos. En esos 3 casos ustedes van a poder también jugar con estas variables. Sí, dígame. Bueno, este tema, este tema del margen de contribución tiene que ver con un enfoque que le llamamos igual, ¿verdad? Le llamamos el enfoque de contribución, ¿verdad? El enfoque de contribución. Y en el enfoque de contribución, lo que decimos es, ¿verdad? Lo que decimos es que las ventas, ¿verdad? Vamos a ver si aquí está. Dice, bajo este enfoque, la utilidad de operación se obtiene de la siguiente manera. ¿Ve? A las ventas les restamos los costos variables, ¿verdad? Las ventas, que son los ingresos, ¿verdad? Las ventas son los ingresos, le restamos los costos variables, le restamos luego los costos fijos y resultado de eso vamos a tener entonces la utilidad de operación, ¿verdad? La utilidad de operación. Esto es entonces el enfoque de operación. El enfoque, digamos, el enfoque de contribución es un poco diferente al enfoque tradicional, ¿verdad? Al enfoque tradicional, en donde, digamos, había una forma diferente de tratar los costos fijos. Bueno, yo no sé si ustedes lo recuerdan haber visto en la contabilidad financiera, el enfoque tradicional, ¿verdad? Entonces, cuando vimos algunos cursos de contabilidad financiera. Pero aquí el enfoque de contribución, que también en algunos libros se le denomina costeo directo, ¿verdad? El costeo directo, utiliza este esquema. A las ventas le restamos los costos variables, ¿verdad? Y luego al final los costos fijos para determinar la utilidad de operación, ¿verdad? Ese es el enfoque de contribución que lo vamos a necesitar
a partir de aquí lo vamos a necesitar en el resto del curso, ¿verdad? El enfoque de contribución o también denominado costeo directo, ¿verdad? Y vamos a ver que el costeo directo es fundamental para la toma de decisiones, ¿verdad? Es fundamental para la toma de decisiones. Entonces, el enfoque de contribución. Ingresos, dijimos, menos el costo variable es igual al margen de contribución. Y ya dijimos, ¿verdad? Repetimos aquí, debe cubrir los costos fijos más las utilidades, ¿verdad? Más las utilidades. Ahora vamos a ver el mismo enfoque, el mismo tema, pero el tema, digamos, lo planteamos al principio desde el punto de vista de totales, ¿verdad? Entonces dijimos ingresos totales, dijimos al principio, menos los. Pro, disculpa un momentito, ¿se puede volver un toquecito a la otra filmina? Es que no pude copiar algo. Justo, vamos para atrás. Esta o más atrás. Ahí está la. Ahí. No, profe, era esa, la anterior, la... Esta era. La anterior es No, esta. no, ajá, esa era. Sí, lo que decíamos es que el margen de contribución, ¿verdad? El margen de contribución total se obtiene de la fórmula ingreso total menos los costos variables, pero totales, ¿verdad? Entonces tenemos el margen de contribución total. Lo estamos viendo desde el punto de vista de ingresos y costos totales, ¿verdad? De ingresos y costos totales. Entonces, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de ingresos y costos totales. Pero ahora más adelante, lo estamos viendo ya, lo vamos a ver en desde el punto de vista unitario, ¿verdad? Desde el punto de vista unitario, ya no totalizando, sino desde el punto de vista unitario. Entonces dice, el margen de contribución unitario se obtiene restando al precio de venta, el precio es unitario, ¿verdad? El precio es unitario, entonces el precio de venta, al precio de venta le restamos el costo variable unitario, ¿verdad? Entonces, margen de contribución es igual, vamos a decir, a P menos CV, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, margen de contribución, vamos a decir que margen de contribución unitario, ¿verdad? La fórmula va a ser igual a P menos CV o P menos V, como a usted le suene mejor, ¿verdad? Donde P es el precio y CV es el costo variable o V, ¿verdad? Nada más V puede poner C menos V y la V quiere decir el costo variable unitario, ¿verdad? Esa fórmula la vamos a ocupar bastante, ¿verdad? La fórmula del margen de contribución unitario. Vamos a ver si aquí la tenemos, ¿verdad? P menos precio menos costo variable unitario es igual al margen de contribución unitario, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula, una fórmula clave aquí. Y dice, igual va, el margen de contribución unitario debe cubrir el costo fijo unitario más la utilidad por producto, ¿verdad? La utilidad por producto, o sea, la utilidad unitaria, digámoslo así. La utilidad por producto. Entonces, pues, la primera fórmula era desde el punto de vista del margen de contribución total y esta segunda fórmula es desde el punto de vista del margen de contribución unitario. Ok. Vamos a incluir aquí dentro de este tema el tema del punto de equilibrio, que ya lo vamos a ver en qué consiste. Dice acá, lo vamos a ver numéricamente y algebraicamente. Dice, el punto de equilibrio corresponde a la cantidad de artículos que se debe vender para que la empresa no gane ni pierda, ¿verdad? Ese sería el punto de equilibrio. O sea, el punto de equilibrio, en otras palabras, va a ser el punto
el punto en donde la empresa va a vender una cantidad de artículos, pero esa cantidad de artículos no le va a permitir a la empresa ni ganar ni perder. ¿Verdad? Ni ganar ni perder. Entonces, cuando no se gana ni se pierde, decimos teóricamente que nos encontramos en un punto de equilibrio, ¿verdad? Nos encontramos en el punto de equilibrio. Dice, ya que sus ingresos alcanzan para cubrir los costos variables y los costos fijos, pero entonces cubre los costos variables y cubre los costos fijos, pero no queda nada de ganancia. ¿Verdad? No queda nada de ganancia. O sea, todo se va, todos los ingresos se fueron en cubrir los costos variables y los costos fijos y no quedó nada, ¿verdad? No quedó nada más. ¿Verdad? No quedó ni para, ¿cómo decimos? No quedó pero ni para la masa del perico, ¿verdad? Entonces, se fue todo, ¿verdad? Todo se fue en pagar los costos, ¿verdad? En otras palabras, por definición, cuando los ingresos totales son iguales a los costos totales, decimos que estamos en el punto de equilibrio, ¿verdad? Repito la fórmula, ¿verdad? Ingreso total igual a costo total, eso quiere decir que estamos en el punto de equilibrio, ¿verdad? Porque en ese punto, cuando se igualan los ingresos a los costos, entonces resulta que no hay ganancia, ¿verdad? No hay ganancia, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a verlo, ¿ve? Ahí está la fórmula, ¿verdad? Cuando el precio es igual al costo, entonces no hay ganancia, ¿eh? Por eso la ganancia está ahí con una X, ¿verdad? Con una X. O sea, el precio apenas alcanza desde el punto de vista unitario, nos alcanzó para cubrir el costo fijo unitario y el costo variable unitario, ¿verdad? Y no quedó nada, ¿verdad? Entonces, decimos que estamos en el punto de equilibrio. Veámoslo aquí algebraicamente. Algebraicamente, para ver entonces, la idea de verlo algebraicamente es entonces ver de dónde se deriva la fórmula clave aquí, ¿verdad? La fórmula principal. Y la fórmula principal que tenemos desde el punto de vista unitario es esta, ¿verdad? Dice la cantidad de equilibrio, esa fórmula cópiala por ahí, ¿verdad? En algún cuadernito. La cantidad de equilibrio es igual al costo fijo dividido entre el precio menos CV, ¿verdad? Y precio menos CV es igual a ¿qué? Al margen de contribución, ¿verdad? P menos V, ¿verdad? Si no quiere ponerle la C, donde V quiere decir el costo variable, ¿verdad? O CV, ¿verdad? Costo variable unitario en este caso. El precio ya sabemos que es unitario. Y el costo fijo que estamos hablando acá, ¿verdad? Este costo fijo, ya sabemos que ese es un costo fijo, ¿verdad? De acuerdo a una capacidad instalada determinada y en un rango relevante de actividad. Entonces vamos a ver de dónde se deriva esa fórmula. Véanlo aquí. Lo podemos hacer en Excel, pero hagámoslo aquí primero. Dice, ingreso total es igual a costo total, ¿verdad? ¿Van conmigo? Sí, ¿están conmigo? Sí, sí, profe. Dice, ingreso total es igual a costo total. Por definición, el ingreso total es P por X, ¿verdad? P por X. ¿Qué significa P por X? P por X significa el precio por la cantidad, ¿verdad? Por la cantidad X, ¿verdad? La cantidad X que necesitamos vender. Si necesitamos vender 3 empanadas ¿verdad? Para estar en equilibrio, entonces va a ser el precio de las empanadas por las 3 empanadas, ¿verdad? Entonces, P por X, que es igual a ¿qué? El costo total se define
¿verdad? Que es el costo variable más el costo fijo, ¿verdad? El costo total, por definición, es la suma de los costos variables más los costos fijos, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿eh? Dice, entonces, el costo variable de X, la cantidad, ¿verdad? A producir, más los costos fijos, ¿verdad? Entonces pasamos, digamos, ahí tenemos una ecuación, ¿verdad? De primer grado. Entonces, ¿qué hacemos? P por X menos CV de X, ¿verdad? Pasamos al CV a la izquierda y pasa restando, ¿verdad? Al pasarlo a la izquierda pasa a restar, ¿verdad? Y nos queda entonces es igual al costo fijo, ¿verdad? Entonces P por X menos CV X por X es igual al costo fijo. Entonces ahí tenemos ¿cómo se dice? Tenemos un factor común, ¿verdad? ¿Cuál es ese factor común? La X, ¿verdad? La X es el factor común. Entonces hacemos ahí ¿cómo se llama? Una factorización. Sacamos la X, ¿verdad? Y X la multiplicamos por, entonces, P menos CV, ¿verdad? P menos CV. Donde dijimos que P era el precio, ¿verdad? Y CV es el costo variable unitario. Y todo esto es igual al costo fijo. Seguimos ahí con la fórmula y despejamos la X. Entonces, la X va a ser igual al costo fijo, ¿verdad? Dividido entre P menos CV, ¿verdad? Y esta es la fórmula ya general que nos queda. O sea, ahí vemos entonces de dónde se deriva, ¿verdad? La fórmula clave, ¿verdad? Que nos va a servir para todo, ¿verdad? Dice, donde IT entonces es igual a los ingresos totales, CT es igual a los costos totales, P es igual al precio por unidad, X es el número de unidades a vender, CV es el costo variable por unidad y CF es el costo fijo total en un tramo definido. Cuando hablamos de un tramo definido, estamos pensando en un rango relevante de actividad y con una determinada capacidad instalada, ¿verdad? Habíamos dicho que si la capacidad instalada aumentaba, entonces posiblemente los costos fijos van a tener que aumentar. ¿Por qué? Bueno, el ejemplo que habíamos puesto, si nosotros tenemos una determinada cantidad de maquinaria, pero queremos aumentar la producción, posiblemente vamos a necesitar más máquinas. Entonces ya, digamos, entonces ya ahí la capacidad instalada va a cambiar, ¿no? Vamos a necesitar más maquinaria y tal vez vamos a necesitar una planta más grande, no sé, una planta más grande o un taller más grande, qué sé yo. Y entonces eso va a provocar que nuestros costos fijos entonces aumenten, ¿verdad? Al aumentar, al haber un cambio en la capacidad instalada de la empresa, entonces los costos fijos van a aumentar, ¿verdad? Entonces, ahí la tenemos algebraicamente. Si usted quiere la práctica, ¿verdad? La práctica arranque de aquí de arriba, ¿verdad? Ingreso total es igual a costo total y luego la va derivando hasta llegar a esta, ¿verdad? Que es la que vamos a necesitar, ¿verdad? La que vamos a ocupar aquí, ¿verdad? La que vamos a utilizar, ¿verdad? Costo fijo, cantidad de equilibrio es igual a costo fijo dividido entre P menos CV, ¿verdad? Donde P es el precio y CV es el costo variable. Bien. Entonces,
Ok, veamos un temita aquí que es el margen de contribución porcentual. En el caso de que tengamos los ingresos y los costos, el dato de los ingresos y costos totales, entonces el margen de contribución porcentual va a ser igual a, esta formulita va a ser igual entonces al margen de contribución total dividido entre el ingreso total, ¿verdad? Margen de contribución total dividido entre el ingreso total. ¿Cómo se saca el margen de contribución total de acuerdo a lo que hemos visto? Alguien que me diga ahí cómo se saca el margen de contribución total. De los ingresos totales menos costos variables. Totales, ¿verdad? Ajá, costos variables totales. Ah, ok. Totales, ¿verdad? Digan, no se le olvide decirle, ponerle el apellido ahí. Costos variables totales. Está perfecto, perfecto. Ese sería el margen de contribución total, ¿verdad? Margen de contribución total. Y el margen de contribución unitario, ¿cuál sería? Dice que es precio menos costos variables unitario. Es correcto, es correcto. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ahora nos están dando una fórmula para que nosotros tengamos el margen de contribución porcentual. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Dice el margen de contribución total, entonces, perdón, el margen de contribución porcentual va a ser igual al margen de contribución total, que ya nos dijeron cómo se saca, ¿verdad? Dividido entre el ingreso total. Eso nos va a dar un porcentaje, ¿verdad? Y ese porcentaje es el margen de contribución porcentual, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos el margen de contribución porcentual? Porque a veces nos piden, cuando en algún ejercicio nos pueden pedir que no digamos el número de unidades a vender, sino que digamos el monto total, lo que representan esas unidades en dinero, ¿verdad? Entonces, el margen de contribución porcentual nos va a servir para poder sacar el dato del punto de equilibrio, pero en moneda, ¿verdad? En colones o en dólares, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es dividir los costos fijos, agarramos los costos fijos y los dividimos entre el margen de contribución porcentual. Apúntelo por ahí, para que lo tenga por aquello de que le salga eso, ¿verdad? En algún momento. Repito la fórmula. Repito la formulita. Entonces, punto de equilibrio en colones o en dólares, ¿verdad? O en moneda, ¿verdad? Es igual a costo fijo dividido entre el margen de contribución porcentual. Y eso nos va a dar entonces la cantidad en colones o dólares, ¿verdad? Cualquiera. Y si lo vemos desde el punto de vista unitario, el margen de contribución porcentual lo podemos sacar de otra manera, ¿verdad? Y nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Es otra forma de sacarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista de si tenemos los datos totales o si tenemos los datos unitarios. Va a ser igual el margen de contribución porcentual a P, que es el precio, menos el costo variable unitario, y todo eso dividido entre P, ¿verdad? Que es el precio, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar el margen de contribución porcentual igual, ¿verdad? Donde P, ¿verdad? Dice aquí, es el precio y CBU es el costo variable unitario. Entonces, hay dos formulitas para sacar el margen de contribución porcentual. Si tenemos los datos totales, ¿verdad? Entonces sería el margen de contribución total dividido entre IT, que es el ingreso total. Y la otra formulita, si lo que tenemos son lo que tenemos son datos unitarios, entonces sería P menos CBU dividido entre P, ¿verdad? Entonces, esas son las dos formulitas que tienen que tener para calcular. Pues pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿verdad? La que necesiten, ¿verdad?
Si los datos son totales, entonces utilizan la de arriba. Y si los datos son unitarios, utilizan la de abajo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda ahí, alguna consulta. Ok, quería hacerles una consulta. Ahorita, bueno, veo que tenemos 23 participantes, ¿verdad? 23 participantes. Quería decirles que, preguntarles, más bien consultarles si seguimos de directo o hacemos algún receso, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Les hago la pregunta. ¿Qué les parece? De mi parte, seguir directo, profe, no sé los demás. ¿De su parte qué? Seguir, profe, Ah, bueno, no sé los demás, no sé los demás, ¿verdad? si quieren hacer un break aquí, ¿verdad? O para, no sé, para ir a tomar agua o qué sé yo, porque ya tenemos 1:10, ¿verdad? Tenemos 1:10. Entonces, no sé si quieren hacer un pequeño receso, ¿verdad? Para, no sé, díganme ustedes o seguimos directo, no sé. Ustedes son los que mandan, ¿verdad? No todos a la vez, ¿verdad? Porque, sí. Profe, por mí seguimos también. Por mí también seguir. Bueno, Por mí también, profe. si alguien está cansado, me avise, ¿verdad? Si alguien está cansado, me avisa. Bueno, ok, entonces, aquí tenemos ya con números, ¿verdad? Ya para ilustrar en lo que estamos hablando, pero ya con numeritos. Dice, una empresa cuyo precio de venta es de 10 colones, ¿verdad? Aquí nos están dando los datos desde el punto de vista unitario, ¿verdad? Precio de venta 10 colones, costo variable unitario 5 colones y el costo fijo es de 50 colones, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero que hicimos acá, que aquí está muy bonito, ¿verdad? Se hizo la cajita verde, ¿eh? Bueno, ahí está la fórmula, ¿verdad? Aquí escribimos la fórmula para tenerla presente. Y aquí hacemos la cajita. La cajita sí, la cajita generalmente la hacemos para ordenar los datos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los costos fijos, 50. Precio unitario, 10 colones. Y el costo variable unitario, 5 colones. Vamos a sacar el punto de equilibrio. Entonces, aplicando la fórmula sería entonces 50, que es el costo fijo, dividido entre 10 menos 5, ¿verdad? 10 es el precio y 5 es SV, ¿verdad? Que es el costo variable unitario. Eso nos da 50 dividido entre 5, ¿verdad? Y eso nos da un total de 10. Quiere decir que para estar en equilibrio necesitamos vender 10 unidades, ¿verdad? Del producto. En otras palabras, al vender las 10 unidades no ganamos ni perdemos, ¿verdad? Ni se gana ni se pierde, ¿verdad? Al vender 10 unidades. Lo que nos indica también, vea que el modelo es muy importante. El modelo es fundamental para la planeación de utilidades. Porque el modelo lo que nos dice el modelo, que si vendemos 11 unidades, ya empezamos a ¿qué? Si vendemos 11 unidades, ¿qué pasa? Empezamos a tener ¿qué? Ganancia, profe. Ganancia, ¿verdad? A partir de que empecemos a vender 11 unidades, ya empezamos a ganar. Entonces, entre más unidades vendamos, después de 10, y también el modelo nos indica que si vendemos menos de 10, ¿qué va a pasar? Estamos trabajando con ¿qué? Pérdidas, profe. Con pérdidas, ¿verdad? Si vendemos menos de 10, estamos trabajando con pérdidas, ¿verdad? Entonces, por eso el modelo es muy bonito, ¿verdad? Es muy interesante. Y es clave para la planeación de actividades, ¿verdad? Es fundamental. Entonces, para no ganar ni perder, me dice aquí, para no ganar ni perder,
se deben vender 10 unidades. Y eso, a eso le llamamos teóricamente el punto de equilibrio, ¿verdad? El punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Ok, ok, vamos a ver aquí. ¿Hay alguien? Listo. Okay. En otras palabras, el precio, ¿verdad? El precio debe cubrir el costo más la ganancia. ¿Qué está sucediendo acá? En la cantidad de equilibrio. En este caso, el precio era 10 y el costo variable era 5. Entonces, el margen de contribución nos da 5, ¿verdad? Porque teóricamente P menos V o P menos CV es el margen de contribución. En este caso, el margen de contribución es 5 colones. Quiere decir que esos 5 colones son los que nos quedan, ¿verdad? Esos 5 colones son los que nos quedan para poder, ¿qué? ¿Cubrir qué? Si ya cubrimos los costos variables, ¿qué nos falta cubrir? ¿Los costos qué? Los costos fijos. Los costos fijos, correcto. Entonces, cuando vendemos 10 unidades, ¿qué pasa? Al vender 10 unidades, logramos cubrir los costos fijos, ¿ven? Y esas 10 unidades están reflejadas en esas cajitas ahí. Cada vez que vendemos una unidad, entonces estamos percibiendo 5 colones, ¿ve? Y 5, 10, 15, 20, 25, 30, hasta llegar a 50, ¿ve? Cuando vendemos 10 unidades, logramos cubrir entonces los costos fijos. Que los costos fijos dijimos que eran de 50, ¿verdad? Vamos para atrás. Los costos fijos eran de 50 colones. Y entonces al vender las 10 unidades, logramos cubrir los costos fijos. Y entonces en ese momento no estamos ganando ni estamos perdiendo. Estamos en el punto de equilibrio, ¿verdad? Aquí está la demostración, ¿verdad? Aquí está la demostración. Casi siempre, bueno, a veces, no sé, en los exámenes piden que usted haga la demostración, haga la prueba, a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si es cierto que las operaciones que usted hizo aquí estaban bien, ¿verdad? Usted dice, usted logró determinar que son 10 unidades, ¿verdad? Las que tiene que vender. Vamos a ver si es cierto. A ver si es cierto. Entonces, precio 10 colones. Costos variables 5 colones. ¿Verdad? Margen de contribución 5 colones. Las ventas netas entonces serían de 10 unidades por P, que es el precio, ¿verdad? 10 por 10. Y eso nos da 100 colones de ventas netas. Le restamos los costos variables y los costos variables unitarios eran de 5 colones, ¿verdad? Entonces hay que vender 10. Entonces 10 por 5, 50. Y esos son en todos los costos variables, 50 colones. Ahí ya estamos hablando de los costos variables totales, ¿verdad? Ahí ya son los costos variables totales. El margen de contribución, entonces, ventas netas menos los costos variables totales nos da el margen de contribución total. Entonces, 100 menos 50 nos da 50. A eso le restamos los costos fijos, ¿verdad? Y nos queda entonces una utilidad neta de 0, ¿verdad? Entonces, ¿se cumple o no se cumple? ¿Se está cumpliendo? ¿Se está cumpliendo? Sí, sí se está cumpliendo. Sí se está Porque cumpliendo, ¿verdad? sí, Sí. Ajá. sí, Ok. porque no estoy teniendo pérdidas ni estoy teniendo ganancias. Es correcto, es correcto. Entonces, aquí podemos volver al punto para ilustrar aquello que vimos ahorita hace un momentito, las formulitas para calcular ¿cómo se llama? El margen de contribución porcentual, ¿no? El margen de contribución porcentual. ¿Cuál era la fórmula si tenemos los datos totales?
Para el margen de contribución porcentual, profe, ¿Sí? Si tenemos los datos totales ahí, ¿cuál sería la? margen de contribución total dividido entre ingresos totales. Ok, hágamela ahí entonces para que me saque el margen de contribución, ¿verdad? El margen de contribución porcentual, a ver cuánto nos da. ¿Cuánto nos da el margen de contribución porcentual? Profe, da Ajá. ¿Cuánto le dio? 5, profe. 5. Sí, porque sería. Ah, no, ingresos totales. Ajá. ¿Cuánto entonces? ¿Cuánto le da? Sería ingreso total, margen de contribución total dividido entre ingreso total. Ajá. ¿Es correcto? Ya le digo, profe. Sí, es nada más, la idea es para que practiquen esto rápidamente, ¿verdad? ¿Cuánto nos da el margen de contribución porcentual? 0.5. 0,5, ¿verdad? 0,5. Porque sería, bueno, el 50 y un 300, que son las ventas netas, es el ingreso. Es correcto, es correcto. 50 dividido entre 100, ¿verdad? Ahí lo que tenemos son los costos variables totales, ¿verdad? Que son 50, ¿verdad? Lo dividimos entre 100, que son los ingresos totales, y eso nos da 0,5, ¿verdad? 0,5, ¿verdad? O sea, en otras palabras, es un ¿qué? Un 50%, ¿verdad? El margen de contribución porcentual es de un 50%. ¿Es correcto? ¿Ve? Entonces, si usted tiene los costos fijos, ¿verdad? Tiene el dato de los costos fijos y lo divide entre el margen de contribución porcentual, le tiene que dar en colones, ¿ve? Le tiene que dar, en vez de decir 10 unidades, le va a dar el número en colones, ¿verdad? Entonces, si usted quiere, lo hace ahí, 50, Costos fijos entre margen de contribución total, porcentual. 50, ¿verdad? Que serían los costos fijos. Usted lo divide entre 0,5, ¿verdad? Que era el margen de contribución porcentual, Bien, da. y eso nos da 100, ¿ve? Quiere decir Ujú. que nos va a dar los ingresos, ahí nos va a dar cuánto tenemos que vender en colones, ¿verdad? 100 colones, en ese caso 100 colones. Que ahí lo vemos ahí también en el ejercicio, que son las ventas netas, ¿verdad? 100 colones que nos había dado, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de sacarlo en colones, ¿verdad? Si a usted se lo piden en colones, ¿verdad? Y si se lo piden en unidades, ahí tenemos el procedimiento para sacarlo en unidades, ¿verdad? Costo fijo dividido entre el margen de contribución, ¿verdad? Costo fijo dividido entre P menos V, que es el margen de contribución. Esa es la fórmula principal desde el punto de vista unitario, y eso nos va a dar en unidades, ¿ve? Entonces nos va a dar 10 unidades el punto de equilibrio, ¿verdad? Si hay alguna pregunta ahí, alguna duda. De mi parte, no, pues. Ajá. Sí, de mi parte no, dice. ¿Quién dice? De mi parte no. Jading, profe. ¿Quién? Jading. Ah, Jading. Ves que yo oigo las voces. Usted sabe, Diferente. yo oigo las voces, pero no se me graban las voces. Es que cuando uno, digamos, esa es la diferencia entre lo presencial, ¿verdad? Cuando estamos en clases presenciales,
a uno se le va grabando la voz con la cara, ¿verdad? Es algo, El nombre no. es algo automático, la voz con la cara y bueno, y también se le van grabando los nombres, ¿verdad? Poco a poco. En el caso mío, ¿verdad? Yo trato de aprenderme siempre los nombres de todos, ¿verdad? Pero cuando estoy presencial, ¿verdad? Trato de aprenderme los nombres de todos los estudiantes que tengo. Entonces ahí tengo que hacer un esfuerzo de memorización, ¿verdad? Pero sí, no, lo que le decía a Jading es que sí, efectivamente eso es lo que nos da, ¿verdad? Entonces, no tiene dudas usted, ¿verdad? No sé si hay alguno que tenga alguna duda, algún otro estudiante. Bueno, vamos a seguir entonces. Ok, ahí está ilustrado el punto de equilibrio desde el punto de vista gráfico, ¿verdad? El modelo gráfico. ¿Ve? Tenemos la curva de costos totales, la curva de los ingresos totales o ventas, y donde se intersecan, ¿verdad? Donde se intersecan la curva de costos totales con la curva de ventas, ese punto de intersección es lo que denominamos el punto de equilibrio, ¿verdad? Es el puro centro, ahí donde se intersecan, ¿verdad? Ese va a ser el punto de equilibrio. Ok. Ahora viene la aplicación del modelo. Por eso este tema es muy interesante, porque tiene que ver, como les decía, con la planeación de las utilidades. Entonces, aquí vamos a ver entonces la aplicación del modelo costo, volumen, utilidad, cuando nosotros deseamos estimar una X cantidad de ganancias, ¿verdad? Entonces, porque el modelo nos sirve entonces para planificar. Bueno, queremos tener una ganancia de tanto en esta actividad. ¿Cuánto necesitamos entonces vender? ¿Cuántas unidades necesitamos vender para poder obtener esa ganancia? Vean qué interesante, ¿verdad? Porque lo que queremos en un negocio es tener ganancias, ¿verdad? No pérdidas. Entonces, para eso nos sirve este modelo. Entonces, vamos a planear, ¿ok? Necesitamos entonces, una ganancia de tanto, que aspiramos a tener una ganancia de tanto. Ya tenemos los datos de nuestros costos fijos, ya tenemos los datos de nuestros costos variables unitarios, ¿verdad? Entonces ya podemos más o menos pensar en cuánto queremos tener de ganancia. Entonces, en este ejemplo, ¿qué es entonces lo que varía? Vamos a ver. Lo que varía entonces es la cantidad a vender va a ser diferente porque vamos a aspirar a una ganancia. Y la fórmula entonces va a cambiar así, va a ser costo fijo más la ganancia, o sea, lo que aspiramos, la ganancia, dividido entre el margen de contribución. ¿Verdad? Dividido entre el margen de contribución. Ya sabemos que el margen de contribución es P menos V, ¿verdad? Ya sabemos que ese es el margen de contribución. P menos V o menos CV, como usted quiera, ¿verdad? Profe, ¿podría repetir eso? Claro que sí. Lo que les decía es que, bueno, este modelo nos va a servir para la planeación de nuestras utilidades en una empresa, ¿verdad? Si ya nosotros tenemos cuántos son nuestros costos variables unitarios, ya los hemos definido, ¿verdad? Ya tenemos cuántos son nuestros costos fijos, ya los tenemos, ¿verdad? En número, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos en nuestros costos fijos? ¿Cuántos van a ser? Entonces ahora podemos utilizar el modelo para entonces establecer, ponernos nosotros una cantidad que queremos ganar, aspiramos a ganar, y entonces con base a eso aplicamos el modelo para ver entonces cuántas unidades necesitamos vender o colocar en el mercado para poder obtener esa ganancia. Y entonces, ¿qué va a hacer eso? Nos va a variar entonces la fórmula. La fórmula nos va a quedar entonces ahora costos fijos
más la ganancia, la ganancia o la utilidad deseada, vamos a ponerle también así, si usted quiere, más la ganancia o la utilidad deseada, ¿verdad? La utilidad deseada. Y todo eso dividido entre P menos V, que es ¿qué es P menos V? ¿Qué dijimos? ¿Qué es P menos V? Margen de contribución, profe. Margen de contribución, ¿verdad? P menos V o P menos CV es lo mismo, ¿verdad? Donde P es el precio y CV es el costo variable unitario, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, apliquemos la fórmula a un caso hipotético aquí, ¿verdad? Aquí estamos con un caso, aquí trabajamos con casos hipotéticos para luego tal vez ver cómo funciona en la realidad, ¿verdad? El modelo. Ahí cuando vamos a la realidad es donde nos pegamos, ¿verdad? Algunos costalazos, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema ahorita. Aquí tenemos los datos. Costos fijos, 50. Igual, ¿verdad? El precio unitario, 10. El costo variable unitario, 5. Y la ganancia a la que estamos aspirando es de 35, ¿verdad? Queremos ganarnos $35 o 35 colones, por decir algo. En este ejemplo hipotético. Entonces aplicamos la fórmula de punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, desde el punto de vista con ganancia, ¿verdad? Claro, recordemos que ya al tener una ganancia ya no estamos en el punto de equilibrio, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Ya al tener una ganancia, teóricamente no estamos en el punto de equilibrio, porque en el punto de equilibrio dijimos, no se gana ni se pierde, ¿verdad? No se gana ni se pierde. Muy bien, entonces aplicamos la fórmula. Aquí estamos pensando en una ganancia de 35 colones. Entonces, 50 más 35 dividido entre el margen de contribución, ¿verdad? Y el margen de contribución es 10 menos 5, que es igual a 5, ¿verdad? El margen de contribución. Entonces, 50 más 35 nos da 85 y eso lo dividimos entre 5. Y eso nos da 17. Ahí hágalo en la calculadora para que vea si está bien, ¿verdad? Porque tal vez aquí en la diapositiva está malo, ¿verdad? Entonces, es bueno que usted lo haga ahí con su calculadora a ver si está dando bien todo, ¿verdad? Muy bien, entonces dice que para poder tener esa ganancia de 35 colones, deben venderse entonces 17 unidades. Vea que cambió, ¿verdad? Antes, en el punto de equilibrio, solo necesitábamos vender 10. Ahí no ganábamos ni perdíamos. Pero ya para poder empezar a ganar 35 colones en este caso, tenemos que vender 17 empanadas, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? Y aquí está entonces la comprobación. Vamos a ver la comprobación. Dice que tenemos que vender entonces, este es un estado de resultado, ¿verdad? Es lo que llamamos el estado de resultado. Este es el estado de resultado bajo el enfoque de, ¿qué dijimos? ¿Cómo se llama el enfoque? El enfoque de Costo, volumen, utilidad. no, el enfoque, sí. Ah, Ese es el modelo, el que usted me está hablando, que es el modelo que estamos estudiando. Pero el enfoque, este estado de resultado se está haciendo bajo el enfoque de contribución, ¿verdad? Ese es el enfoque. En donde las ventas menos los costos variables es igual a margen de contribución y el margen de contribución le restamos los costos fijos y nos va a dar la utilidad, ¿verdad? La utilidad de operación, en este caso la utilidad antes de impuestos. Ok, entonces ventas netas, tenemos que vender 17 multiplicado por P, que es 10, P es el precio, ¿verdad? Entonces nos da 170. Los costos variables son 17 igual, 17 unidades que tenemos que colocar. Los costos variables son de 5 y 17 por 5, 85.
Entonces, el margen de contribución, ¿verdad? Restando, ¿verdad? Ventas menos costos variables, igual a margen de contribución, nos da 85. Le restamos los costos fijos, que eran de 50, y entonces nos queda una utilidad de 35. Entonces, quiere decir que se está cumpliendo, ¿verdad? Se está cumpliendo lo que nos dieron los números en el modelo, ¿verdad? Entonces aquí se está cumpliendo. Para poder entonces tener una utilidad de 35, tenemos que vender 17 unidades. ¿Verdad? Okay. Aquí tenemos el modelo igual el mismo modelo, ¿verdad? El mismito modelo, pero ahora le vamos a agregar el impuesto, ¿verdad? El pago de los impuestos, ¿verdad? El pago de los impuestos. Entonces aquí nos está, vamos a ver, aquí nos está planteando un impuesto, ¿verdad? A las utilidades de un 30%. ¿No? ¿Lo ven ahí? En la cajita verde. Un impuesto de un 30%. Entonces, cuando hay impuestos, entonces tenemos que, hay una variación en la fórmula, ¿verdad? Vamos ahí, esa cópienla ahí, ¿verdad? La fórmula va a quedar así, costos fijos más la utilidad, ¿verdad? Después de impuestos, ¿verdad? Aquí dice utilidad después de TS, quiere decir después de, está en inglés, taxes, ¿verdad? Después de taxes. Taxes es impuestos en inglés, ¿verdad? Taxes. Según tengo entendido, ¿ah? Según tengo entendido, taxes. Bueno, entonces, costo fijo va a ser igual, voy de nuevo. La fórmula va a quedar, entonces, costos fijos más la utilidad después de impuestos dividido entre 1 menos T. Dividido entre 1 menos T. Donde T es la tasa, ¿verdad? La tasa que nos están, la tasa que nos están cobrando, ¿verdad? El impuesto. Y todo eso a su vez dividido entre el margen de contribución, ¿verdad? Que es P menos V. P menos CV. El margen de contribución. ¿Verdad? Cópiela por ahí, ¿verdad? Esa formulita en caso. Esta es la aplicación del modelo, pero cuando se desea estimar las ganancias, pero hay que pagar impuestos. Entonces, repito la fórmula, costo fijo. Profe, ¿la T qué significaba? ¿La qué? ¿La T? La T es impuestos. Ok, la tasa de impuesto. TS, ¿sí? Ah, bueno, la T que tengo abajo es la tasa, ¿sí? Ok, está bien, profe, gracias. Es la tasa. Y lo que se hace es que se agarra la tasa y se agarra, a uno se le resta la tasa, ¿eh? A uno se le resta la tasa. Y esa es la que aplicamos ahí, 1 menos T. Si tuviéramos que poner ahí 1 menos T, ¿cuánto sería entonces lo que tendríamos que poner ahí? Uno menos el 30%. ¿Cuánto nos daría 1 menos T? Dice que la tasa del impuesto es de un 30%. Entonces, ¿cuánto sería 1 menos T? ¿70%, profe? 70, exactamente. Correcto, 70, ¿verdad? Sí, 0.7. Exacto, 0,7 también, es lo mismo, ¿verdad? 70% o 0,7, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que habría que poner en la fórmula, 70%. ¿Verdad? Porque si usted agarra la fórmula y pone ahí donde dice 1 menos T, pone el 30%, ya eso no es 1 menos T, porque el 30% es la tasa, perdón, el 30% es la tasa, sí, la tasa del impuesto, ¿verdad? El 30%. Y entonces hay que hacer 1 menos T, 1 menos la tasa. ¿Verdad?
Y 1 menos T nos daría 70. ¿No? Estamos ahí, con ese detallillo ahí. No sé, Sí, profe. y es capaz que después ponen ahí, en vez de poner 1 menos T, ponen 30% directamente ahí. Ya no les da, ¿verdad? Ya les dio un número que no era, ¿verdad? Un número muy equivocado. Ok, ahora apliquemos la fórmula. Bueno, veamos toda la lista de los datos. Costos fijos 50 igual, precio unitario 10, costo variable unitario 5, la ganancia, la utilidad deseada o la ganancia esperada 35 colones. El impuesto que nos están cobrando es de un 30%. Y ahora aplicamos la fórmula. Dice 50, que es los costos fijos, más 35 dividido entre 1 menos 30. ¿Ve? Ve que ahí está reflejado. Y 1 menos 30 nos da 70. Entonces, y todo eso dividido entre 10 menos 5, que es el margen de contribución. Entonces, hágalo ahí en la calculadora para ver si le da. Nos da 100, entonces todo nos da 100 entre 5 y eso nos da 20. ¿Verdad? Quiere decir que con esa tasa de impuesto tenemos que vender 20 unidades. O sea, tomando en cuenta esa utilidad que deseamos de 35 y considerando que nos están cobrando un impuesto a las utilidades de un 30%, vamos entonces a necesitar, para poder tener esa ganancia de 35, vamos a necesitar vender 20 unidades del producto. ¿Sí? 20 unidades del producto. Vamos a ver entonces la comprobación a través del estado de resultado. El estado de resultado según el enfoque de contribución, ¿verdad? Según el enfoque de contribución. ¿Cómo también se le denomina al enfoque de contribución que les dije al principio? ¿Cómo se le llama también al otro nombre que se le llama al enfoque de contribución? ¿Tiene otro nombre? ¿Cómo se llama? ¿Los que recuerdan? Costeo directo. ¿Verdad? Enfoque de contribución o costeo directo. ¿Verdad? Para que lo tenga ahí apuntado ahí en algún ladito ahí del cuaderno. Muy bien, veamos entonces la prueba aquí. La prueba a ver si es cierto o no, ¿verdad? Los datos que nos dio ahí. Dice que tenemos que vender 20 unidades, ¿verdad? 20 unidades. Pues 20 unidades por el precio, por P, que era 10, nos da 200. Costos variables, 20 unidades por 5, nos da 100. Tenemos entonces un margen de contribución, ¿verdad? Y ventas netas menos los costos variables, nos da un margen de contribución de 100. ¿Verdad? Le restamos los costos fijos, que eran 50, y nos da una UI, ¿verdad? Una utilidad antes de impuestos de 50, ¿verdad? Utilidad antes de impuestos de 50. Le sacamos a ese 50 le aplicamos la tasa del impuesto que era de un 30%, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos 50 por el 30%, a ver cuánto nos da. Y eso nos da 15 colones. Restamos los 15 colones y entonces nos da una utilidad después de impuestos, una UDI de 35 colones. Entonces se está cumpliendo, ¿verdad? Sí se está cumpliendo. Se cumple, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Perfecto.
Continuamos. Ok, aquí lo que nos habla es de cuando hay algunos cambios. En este caso, el mismo modelo, solamente que nos está diciendo que a veces hay cambios, por ejemplo, en la capacidad instalada de la empresa. Por ejemplo, en este caso, lo que pasó fue que dice que la empresa vendió toda la maquinaria que utilizaba para fabricar un componente. Digamos que en una empresa digamos, se fabricaban diferentes componentes para un producto terminado que era, digamos, un televisor, por decir algo, un televisor. Entonces hay varios componentes ahí. Entonces dejaron de fabricar un componente para poder terminar el televisor y entonces al dejar de fabricar ese componente, entonces los costos fijos posiblemente van a disminuir, ¿ve? Porque ellos entonces lo que hicieron fue vender toda la maquinaria que utilizaban para fabricar ese componente. Vendieron toda la maquinaria. Entonces, aquí vemos entonces eso que va a provocar un efecto en los costos fijos. Va a provocar un efecto, un cambio, va a provocar un cambio en los costos fijos, ¿verdad? Ese es el efecto. Y por lo tanto van a haber cambios en el punto de equilibrio. Eso es lo que nos quiere ilustrar aquí. Entonces, en la situación 1 dice, el precio era de 2 colones, el costo variable unitario era de 80 céntimos y el costo fijo era de 60,000, ¿ve? En la primera situación. Todavía no habían vendido la maquinaria ahí, ¿ve? Todavía no habían tomado la decisión. Entonces vemos a ver cuánto nos da el punto de equilibrio. ¿Ve? Aplicamos la fórmula. La fórmula es costo fijo dividido entre P menos CV, ¿verdad? Ya sabemos que esa es la fórmula principal aquí, ¿verdad? La aplicamos, entonces 60,000, que son los costos fijos, dividido entre 2 menos 0,80, que es el margen de contribución. Y nos da entonces que tenemos que colocar 50,000 unidades. 50,000 unidades para estar en el punto de equilibrio. Y en la situación 2, cuando ya vendieron entonces la maquinaria y todo el asunto, entonces el precio se mantiene en 2, el costo variable disminuyó, perdón, más bien aumentó a 1,60, el costo variable unitario. Y los costos fijos disminuyeron en 12,000, porque ahora sí se vendió toda la maquinaria que se utilizaba para fabricar aquel componente. Aplicamos la fórmula entonces igual y sería entonces costos fijos 12,000 dividido entre 2,0, que era el costo, perdón, que era el precio, menos los costos variables unitarios que cambiaron a 1,60 y ahora tenemos que vender 30,000 unidades para estar en el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, es más que todo, esto es para ilustrar, digamos, dos situaciones que se dieron por un cambio en la capacidad instalada. Un cambio en la capacidad instalada. ¿Por qué? Porque se vendió maquinaria, ¿verdad? Se vendió maquinaria. Entonces, esas son dos situaciones ahí, ¿verdad? Importantes. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? De una aplicación del modelo con el ejemplo de la Universidad de la Salud. Están conmigo, ¿verdad? Los 23. Son 23 estudiantes. ¿Están conmigo? Sí, profe, aquí Sí, estoy. profe. Sí, profe. Ok. Entonces tenemos un ejemplo con la Universidad de la Salud. Vamos a ver este ejemplito. Dice, la Universidad de la Salud desarrolla un programa modular de capacitación internacional, para lo cual cuenta con un equipo permanente de consultores de alto nivel profesional. Para el desarrollo de estos cursos, la universidad recientemente adquirió instalaciones y equipos de alta complejidad, a la altura del nivel de renombre que goza a nivel nacional e internacional.
Y determinó entonces que los costos fijos van a ser de 50,000 colones al año. ¿Verdad? En este ejemplo, ¿verdad? 50,000 colones al año, costos fijos. Costos variables que tienen que ver con el material didáctico van a ser de 45 colones por estudiante. ¿Verdad? Y dice que el valor de la inscripción es de 170 por estudiante. ¿Verdad? El valor de la inscripción. Entonces yo lo que quería era que ustedes con esos datos me saquen el punto de equilibrio. Saquemos el punto de equilibrio con esos datos. A ver cómo les va. Vamos a dar un margen de unos, ¿qué? 4 o 5 minutos para que ustedes lo hagan y ya yo estoy de nuevo con ustedes, ¿verdad? Apunten ahí los datos. Entonces, costos fijos 50,000 al año. Costos variables 45 por estudiante. Valor de la inscripción 170 colones por estudiante. Sáquenme el punto de equilibrio a ver cuánto les da. Y ya casi estamos de nuevo. Vamos a dar unos 4 minutos, 5 minutos para que usted me lo haga ahí. Y ahora me dice cuánto le dio. Vamos a corroborarlo nada más. Aquí el dato, a ver. A ver, dice acá. Ok. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la solución. Entonces, nos da 400 participantes necesitamos para estar en el punto de equilibrio, ¿verdad? 400 participantes. Generalmente, bueno, cuando nos sale un ejercicio, lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es primero ordenar los datos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí escribimos la fórmula, la fórmula clave, ¿verdad? Que ya la tenemos, de dónde se deriva, la vimos algebraicamente de dónde se deriva. Y luego hacemos el orden, hacemos la cajita ordenando los datos que nos dieron. Costos fijos 50,000, precio unitario 170, costo variable unitario 45 y luego aplicamos la fórmula 50,000, que son los costos fijos, lo dividimos entre 170 menos 45 y tenemos entonces un resultado de 400 participantes para no ganar, dice, ni perder. O sea, estamos en el punto de equilibrio. Hacemos la comprobación, ¿verdad? Siempre es bueno hacer la comprobación para ver si no hubo algún error, ¿verdad? A la hora de tomar los datos, porque si nosotros tomamos un dato equivocado, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que por hacerlo a la carrera, tomamos que el precio no era 170, sino que lo tomamos al revés, que era 45. ¿Verdad? Y los costos variables, en vez de, lo hicimos al revés, ¿verdad? Hicimos un sancocho ahí, entonces nos va a dar un dato rarísimo ahí, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando hacemos la prueba, ¿verdad? La prueba por medio del estado de resultados no nos va a dar ahí algo. Entonces nos damos cuenta de que algo hicimos mal. Por eso es bueno hacer la prueba, ¿verdad? Para verificar que no hay nada malo. Ok, dice que tenemos ventas de 400, ¿verdad? 400 unidades, que es el punto de equilibrio. A 170 cada una nos da 68,000 el ingreso total. Costos variables, 400 colones, 400 estudiantes por 45 colones nos da unos costos variables de 18,000. Hacemos la resta para sacar el margen de contribución y nos da 50,000. Restamos los costos fijos que eran de 50,000 y nos da entonces 0. Quiere decir que se está cumpliendo, ¿verdad? No se está ganando ni se está perdiendo, ¿verdad?
Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda ahí? No, profe. Ok, perfecto. Ok, en este caso lo que hicieron fue estimar la cantidad a vender, pero ya desde un punto de vista de ganancia, ¿verdad? De que vamos a tener una ganancia. En este caso nos están planteando una ganancia de 30,000 colones. ¿verdad? De 30,000 colones. Entonces, igual ponemos la fórmula va a ser, ya va a cambiar en algo. Ahora la fórmula va a ser con ganancia o con la utilidad deseada, costo fijo más la ganancia y dividido entre el margen de contribución. Igual, la cajita ahí la tenemos para ordenar los datos, costos fijos igual 50,000, precio 170, costo variable unitario 45, la ganancia esperada 30,000. Entonces, planteamos la fórmula, 50,000, ¿verdad? Que eran los costos fijos, más 30,000, que es la utilidad deseada, dividido entre el margen de contribución. Lo hacemos ahí y nos da entonces ahora 640. Quiere decir entonces que si se desea entonces una utilidad de 30,000 colones, deberán inscribirse ahora entonces 640 participantes. Entonces es simplemente con el dato de lo que varió aquí fue que ahora queremos una ganancia de 30,000 colones. Hacemos la comprobacióncita ahí, la prueba, ¿verdad? Igual. Ventas netas, 640 participantes por 170, que era P. 108,800. Costos variables, 640 por 45. 28,800. Margen de contribución, 80,000, ¿verdad? Damos los costos fijos de 50,000 y nos da entonces la utilidad neta de 30,000, que es la utilidad deseada. Entonces se está cumpliendo, ¿verdad? Se está cumpliendo los datos que nos están dando en el modelo. Entonces, muy bien. Y para terminar, ¿verdad? Para terminar, vamos a ver el modelo, el mismo modelo, pero ahora cuando hay varias líneas, ¿verdad? Cuando hay varias líneas. O sea que no solo vamos a producir una línea de producto. Aquí vamos a producir empanadas de queso, empanadas de carne y empanadas de, ¿qué? Vamos a ver, empanadas de ¿qué? No sé. Tres tipos de sabores. Pues son 3 líneas, ¿ve? 3 líneas de productos. ¿ve? O 4 líneas. En este caso el ejemplo que está aquí es de 4 líneas. Línea A, línea B, la línea C y la línea D. Aquí lo importante es que nos van a dar nos tienen que dar el dato de la participación en el margen de contribución. Nos van a dar ese dato. Y nos están diciendo que la línea A va a tener una participación del margen de contribución de un 30%. ¿no? La línea B va a tener una participación de un 40%. La línea C de un 20%. Y la línea D de un 10%, para un total de 100%. ¿verdad? Entonces, vea, aquí lo que hacemos es que colocamos las líneas para efecto de hacer el ejercicio y que nos quede ordenado, hacemos las columnas, ¿verdad? Las columnas de cada línea de producto. En este caso son 4 líneas, son cuatro columnas y pusimos una línea de total, ¿verdad? Porque nos va a servir para poner algún dato ahí. Entonces siempre ponemos una columna de totales, ¿verdad? Por aquello que la vayamos a ocupar para poner algún dato. Ok.
Entonces, dicho esto, muy importante, vuelvo a repetir, nos tienen que dar el dato de cuál va a ser el margen de participación, ¿verdad? La participación que nosotros vamos a tener con respecto al margen de contribución, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la participación de cada línea? Y en este caso aquí nos dieron los datos, 30%, 40%, 20% y 10% respectivamente para cada línea, ¿no? Ok, aquí nos dan el dato del precio de venta. Precio de venta, 3,8, línea A. 2,5, línea B. 4,5, línea C. Y 1,4, la línea D. Nos dan el dato del costo variable unitario. 1,8, 1,5, 3 colones y 0,4. Esos son los costos variables unitarios. Ya con esos datos podemos sacar entonces el margen de contribución, ¿verdad? Ahí lo podemos hacer, entonces ya lo hacemos a nivel de cada línea. Entonces hacemos la resta, ¿no? Ya sabemos que el margen de contribución es P menos V, ¿verdad? O P menos CV. Entonces ahí lo sacamos, ¿verdad? 3,8 menos 1,8 nos da 2 colones. La línea A, la línea B nos da 1 colón, la línea C nos da 1,5 y la línea D nos da también 1 colón. Entonces vamos a sacar seguidamente, después de sacar el margen de contribución, vamos a sacar un dato que le vamos a denominar el margen de contribución ponderado. ¿Ve? El margen de contribución ponderado. ¿Cómo se saca? Tomamos el margen de contribución de cada línea y lo multiplicamos por el porcentaje de participación. El porcentaje de participación. Entonces, agarramos esos 2 colones y lo multiplicamos por el 30%. Hágalo ahí para que verifique, a ver si nos da, ahí nos dice que nos da 0,6. Para que verifique a ver si está bueno, ¿verdad? Sería 2 colones multiplicado por el 30%. Dice que nos da 0,6. Chequéelo ahí 0,6, profe. con su calculadora, con la calculadora suya para que verifique si está bien o está malo, ¿verdad? Igual para la línea B, ¿verdad? Dice que el margen de contribución fue de 1 colón. Multipliquemos ese colón por el 40%. A ver si nos da. Si nos da, ¿verdad? De lógica, ¿verdad? 0,4. 0,4. Y la línea C, 1,5 multiplicado por el 20%. 0,3. 0,3. Y luego la línea D, ¿verdad? Un colón multiplicado por el 10%. 0,1. 0,1. Ok. Luego se suman, profe, ¿o cómo es? ¿Ah? Luego se suma, sí, se suma el total, ajá, ya vi. Luego hacemos la sumatoria, ¿verdad? Hacemos la sumatoria y esa sumatoria nos va a dar 1,4. ¿Verdad? ¿Cierto? Hacemos la sumatoria en forma horizontal. 1,4. La hacemos en forma horizontal, ¿sí? La sumatoria, y eso nos da 1,4. Entonces, ese 1,4 va a ser el margen de contribución que nosotros vamos a utilizar para sacar el punto de equilibrio. Vean que ahí, cuando son varias líneas, tienen que tener en cuenta ese detalle, ¿verdad? No se les vaya a ir ese detallito. De que hay que sacar primero el margen de contribución ponderado y totalizarlo. Y ese dato, que en este caso fue 1,4, es el que vamos a utilizar para la fórmula, ¿verdad? Recordemos que la fórmula es costos fijos dividido entre margen de contribución. ¿Cuál margen de contribución? Ese mismo que estamos sacando, 1,4, ¿verdad? Entonces tenemos que los costos fijos eran de 140,000, ¿verdad?
Ok, no nos habían dicho, pero aquí lo tenemos. Dice que los costos fijos en este ejercicio eran de 140,000 y lo dividimos entonces entre 1,4, que fue el margen de contribución ponderado y ya sumado, nos dio 1,4. Y entonces eso no, quiere decir que tenemos que vender para estar en el punto de equilibrio 100,000 unidades. 100,000 unidades. Ahora, ok, ya tenemos, esas 100,000 unidades viene siendo el dato global de las cantidades que tenemos que vender, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer la comprobación para determinar, de acuerdo al margen de participación, qué cantidad tenemos que vender de cada línea, ¿ve? Ese dato, 100,000 es un dato global, ¿verdad? Ahora vamos a sacar, entonces, de acuerdo a la participación que tiene cada línea, cuántas tenemos que vender de cada línea. Vamos a verlo entonces en la comprobación. Entonces, ahí tenemos la línea A, cuántas tenemos que vender. El margen de participación era de un 30%. Entonces, 100,000 por el 30%, tenemos que vender entonces 30,000 de la línea A. De la línea B, tenemos que vender 40,000. De la línea C, tenemos que vender 20,000. Y de la línea D, tenemos que vender 10,000, ¿verdad? De acuerdo a la participación que tiene cada línea. Ya cuando tenemos entonces la cantidad a vender de cada línea, hacemos lo mismo, ¿verdad? Es sencillo. Hacemos lo mismo que hicimos anteriormente con los otros ejercicios. Entonces, como ya tenemos cuál es la cantidad a vender, la ponemos ahí, hacemos una tablita, ponemos el precio y ya podemos sacar las ventas, ¿ve? Le ponemos el precio de cada línea. 30,000 hay que vender a un precio de 3,8. Entonces, las ventas van a ser de 114,000. De la línea B tenemos que vender 40,000 a 2,5 cada una. Nos va a dar unas ventas de 100,000. De la línea C tenemos que vender 20,000 a un precio de 4,5. Entonces nos va a dar una venta de 90,000. Y ahí, ¿verdad? La línea D igual, ¿verdad? Tenemos que vender 10,000 a 1,4 cada una. Nos va a dar unas ventas de 14,000. Y ahí nos va a servir de mucho tener una columna para poner ¿cómo se llama? Las sumatorias, ¿verdad? Las sumatorias horizontales. Entonces vamos a tener un total de ventas de 318,000. Sumado ya horizontalmente, ¿verdad? 318,000. Lo mismo hacemos ahora con los costos variables. Vamos a sacar los costos variables. Los costos variables nos van a dar 54,000, 60,000, 60,000 y 4,000. ¿Cómo sacamos los costos variables? Igual. La línea multiplicamos 30,000 por ¿cuánto? Vamos a ver por cuánto, porque aquí no lo tenemos. Nos vamos a la diapositiva anterior para ver el dato de los costos variables. ¿Cuánto eran los costos variables de la línea A? 1.8. 1.8. Entonces igual, ¿verdad? 54,000. 30,000 por 1.8, entonces 54,000. Y así vamos haciendo cada línea, ¿verdad? Igual por el costo variable. O sea, la cantidad a vender por el costo variable de cada uno. La vamos viendo ahí. Y entonces nos da costos variables totales sumados 178,000. ¿Ve? Hacemos la sumatoria vertical primero del margen de contribución, ¿verdad? Primero el margen para ver el margen de contribución por línea, ¿verdad?
Por línea el margen de contribución dice 60,000, 40,000, 30,000 y 10,000, ¿verdad? El margen de contribución de cada línea. Por línea, ¿verdad? Hacemos la sumatoria y nos da 140,000 el margen de contribución. Usted lo puede corroborar ahí haciendo la resta ahí también a ver si da bien. Los costos fijos dijimos que eran 140,000, los restamos y entonces nos da una utilidad de 0, ¿verdad? Quiere decir que se está cumpliendo, ¿verdad? Se está cumpliendo al pie de la letra, ¿verdad? El modelo aquí con varias líneas. Y esa es entonces la comprobación, ¿verdad? Ya con la comprobación podemos verificar que todo está bien, que no metimos la pata, ¿verdad? Que no tuvimos un dedazo, ¿verdad? Un dedazo ahí a la hora de hacer los cálculos, ¿verdad? Muy importante. ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí? No, profe. Ajá. Los otros 21, los otros 21 estudiantes, ¿qué me dicen? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Ah? No, profe. No. Todo bien, profe, gracias. Todo bien hasta ahí. Ok. Entonces, este último tema es el modelo costo, volumen, utilidad, pero ese modelo aplicado al costeo basado en actividades. Este mismo modelo que estamos estudiando, que esta herramienta, pero aplicado al costeo basado en actividades que estuvimos viendo en el tema anterior, ¿verdad? Costeo basado en actividades. Entonces, aquí lo que queremos es que usted, digamos, en una forma ya más asincrónica, usted revise este tema. Yo le voy a mandar en el libro está bien clarito. Bueno, bien clarito no, hay que estudiarlo un poquito. Pero es más que todo, este tema no lo vamos a evaluar. Este tema, quería aclarar esto, este tema último no lo vamos a evaluar. Lo que queremos es que usted lo estudie para que lo tenga presente. Yo le voy a mandar una notita ahí técnica que tengo ahí. Se la voy a mandar ahora en la tarde. Y la idea es que usted lo estudie, ¿verdad? Lo analice y, ¿verdad? Lo tenga ahí. Pero eso lo hace usted más que todo a nivel personal, ¿verdad? Para que usted se entere a qué se refiere el tema de costeo basado en actividades, el modelo aplicado a este sistema de costeo, ¿verdad? Ahí va a ver que para sacar el punto de equilibrio se utiliza una nueva fórmula, ¿verdad? Una nueva fórmula. Aquí, ve, la actividad va a ser asincrónica, o sea, usted lo va a hacer por su cuenta y va a estudiarse ese temita. No es tan largo, es algo corto. Pero lo que quería decirle es que este tema no va a ser evaluado, ¿verdad? Para que usted no se vaya a preocupar mucho. Pero sí sería bueno que sí lo estudie, ¿verdad? La idea es que usted lo estudie en una forma sincrónica y no diga, bueno, no, como no lo van a evaluar ni lo voy a ver, ¿verdad? La mayoría de la gente hace eso, ¿verdad? Que usted no sea como la mayoría, ¿verdad? Que la mayoría dice, no, eso no lo van a evaluar, ¿para qué voy a estudiarlo? Por sí. Pero que sí le dé una ojeadita al tema y este va a ser un tema seguramente que se va a evaluar posiblemente en otros cursos más adelante, ¿verdad? Posiblemente. Y lo que le está pidiendo la cátedra es que el estudiante desarrolle el ejemplo, dice, de la empresa Regis S.A., que lo desarrolle, ¿verdad? Ese ejemplo está en la página 174. Entonces, que lo desarrolle con base a lo estudiado, ¿verdad? Que desarrolle ese ejemplo. Y luego, que también desarrolle
un ejemplo que está en la página 177, dice de Jorge, de una empresa que se llama Jorge Cavazos y Compañía S.A. ¿no? De la página 177. Que usted desarrolle el ejemplo, lo practique, pero no se va a evaluar. O sea, yo no le voy a pedir que me lo mande para calificárselo, ¿verdad? Para calificárselo ni nada. O sea, eso no va a contar para la evaluación, así es que no se preocupe. La idea es que usted lo practique y todo. A mí me preocupa ahorita más que todo, en este momento, que usted, digamos, yo le voy a mandar 3 casos, esos 3 casos, sí, eso sí, es tarea. Eso es una tarea, eso sí va a ser evaluado. Entonces, eso sí tienen que, yo se los voy a mandar por correo electrónico y voy a habilitar en la plataforma de mediación virtual ¿cómo se dice? Un espacio para que ustedes puedan pegarlo ahí, el resultado. Esa tarea es por grupo, ¿verdad? Dijimos. Eso es muy importante. No olvidar de que hoy estamos con la prueba corta, ¿verdad? De 45 minutos. Generalmente ustedes saben que las pruebas cortas que hacemos en la universidad, cuando es presencial, son cortitas, 10 minutos, lo más 15 minutos, ¿verdad? Pero aquí les están dando 45, ¿verdad? Bastante. No sé, ¿verdad? Ojalá que no sea una prueba muy larga, ¿verdad? Porque dicen que es prueba corta y ojalá que no sea. Yo no la he visto, ¿verdad? Yo no la he visto porque entiendo que recién la subieron, ¿verdad? La subieron a mediación virtual. Entonces, pero ahí está para que usted la vea y la desarrolle, ¿verdad? Ok, entonces eso era lo que quería. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Vamos a quedar aquí hoy para no cansar. Son las 11. Profesor, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Puedo cambiar el último con usted? Ah, Profesor, sí.